más nos interesa ahora es analizar sobre todo esta obligación para todas las empresas. Pensemos que actualmente existe un falso conocimiento de lo que supone cumplir igualdad de oportunidades en las empresas. Y nos encontramos sobre todo con que parece como si las grandes empresas fueran las únicas que tienen esta obligación. Ahora, actualmente, y dejadme que os lea solo el artículo 45 y el artículo 48 para darles un pequeño análisis y ver qué es lo que nos va a comportar. Porque las obligaciones y la reglamentación que nos está sobreviniendo en materia de igualdad no va a parar, va a continuar, ¿vale? Por lo tanto, las empresas vamos a tener la problemática de la crisis económica y las empresas, además, vamos a tener toda la problemática que nos va a conllevar la sobrereglamentación, ¿vale? En concreto, voy a hacer un inciso, no sé cómo voy de tiempo, pero dejadme que os lea. Dice, las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y con esta finalidad deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres y medidas que deberán negociar en su caso acordar. Fijémonos que, en primer lugar, cuando habla el artículo 45 a nivel general, el sujeto de este artículo es las empresas. Ya no hace ningún tipo de diferenciación con respecto al número de personas trabajadoras que deben cumplir con esta ley de igualdad. Por lo tanto, todas las empresas están obligadas a cumplirlo. Pero es que, además, nos exigen una proactividad. Es decir, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. Con lo cual, estamos hablando de que se deberán adoptar medidas y que en el caso de que se produzca alguna situación de posible discriminación en nuestra empresa y no hayamos adoptado medidas, estaremos incurriendo en responsabilidades graves. Y responsabilidades no solo de tipo administrativo, sino que pueden llegar a ser incluso responsabilidades de tipo penal. A raíz del artículo 45, a raíz de la ley del Real Decreto Legislativo 6/2019, nos encontramos que se amplía el espectro de número de empresas que tienen que tener estos planes de igualdad. Hablamos ya de, para el año 2022, van a ser empresas de a partir de 50 personas trabajadoras las que tengan que tener este plan de igualdad. Y, sin embargo, que sepáis que la realidad actual es que de las empresas que tienen obligación de tener un plan de igualdad a día de hoy, estamos hablando de que las empresas de más de 150 personas trabajadoras hoy en día deben tener ya un plan de igualdad subido en el registro del RECOM, es decir, registrado, están ya incumpliendo en el caso de que no lo dispongan. Por lo tanto, son empresas que estarán sujetas a este control específico que se va a ejercer sobre las compañías y que nos puede llegar a generar problemas en el caso de no desarrollar este plan de igualdad y en el caso también de no registrarlo. Atención. A continuación, se introducen nuevas temáticas, como por ejemplo la negociación del diagnóstico de situación. Luego Cristina nos explicará cómo estamos negociando actualmente los planes de igualdad, porque los seguimos negociando, tenemos que seguir trabajando y llevamos en estos 2 meses más de 20 planes de igualdad negociados con las comisiones negociadoras del plan de igualdad, porque, como digo a continuación, y se establece aquí en el documento, dice, se tendrán que crear comisiones negociadoras del plan de igualdad. Que no son comisiones de igualdad, atención, y tampoco me quiero enrollar con la materia. Que sepamos que una comisión negociadora del plan de igualdad es solo una comisión negociadora y su objetivo principal es negociar el plan de igualdad. A partir de aquí, este plan de igualdad o esta comisión negociadora desaparece y se tiene que constituir una nueva comisión, que deberá ser la comisión de seguimiento o la comisión de igualdad, que es la que se conoce. Tenemos registro de salarios, otra obligación más que tenemos que tener a disposición tanto de la autoridad laboral como a disposición de la RLT, y el registro del plan de igualdad, que muchos ya sabréis que no se ha registrado, no se ha creado un registro todavía de planes de igualdad como contemplaba la ley 3/2007, sino que a partir de ahora lo que debe hacerse es registrarse este plan de igualdad en el RECOM, que es el registro de los convenios colectivos. A partir de aquí, os he dejado aquí este enlace por si queréis descargaros toda esta normativa y toda esta información, que lo tenéis en esta web. Hay otro tema que preocupa, y este sí que no tiene vuelta, no hay vuelta atrás, y no hay vuelta atrás por toda la responsabilidad que llega a conllevar,
es la temática del acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Y los he puesto también en el artículo porque es un artículo que hay que analizar y hay que exponer con toda la realidad del mundo. Es decir, las empresas, os lo leo textualmente, deberán promover condiciones de trabajo, en primer lugar, que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo. Es decir, se deben adoptar medidas, se deberán promover condiciones de trabajo, adoptar medidas para evitar este acoso sexual. ¿Vale? Con lo cual, se traslada a la empresa, a las compañías, la obligación de que no se produzca este tipo de situaciones que pueden llegar a ser delictuales. Otro de los puntos a tener en cuenta es que habla de arbitrar procedimientos específicos para su prevención. Y cuando habla de específicos, ¿vale? Fijaos también en el título del artículo 48 que dice, habla de medidas específicas para prevenir el acoso sexual. Y al hablar de procedimientos específicos, hace especial incidencia en que no pueden ser procedimientos comunes con otros procedimientos de prevención de riesgos laborales. Atención, importantísimo, los procedimientos deben ser específicos solo de prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo. Y otro de los puntos a tener en cuenta es que hay que establecer un canal de denuncias. Y no nos sirve un correo electrónico, no nos sirve un teléfono de la esperanza, no nos sirve avisar desde el balcón de al lado al vecino. No, tenemos que crear un canal de denuncias que sea un canal de denuncias seguro, que sea eficaz, que sea además confidencial y a mi entender, y a entender también de Inspección de Trabajo, debe ser incluso encriptado, ¿vale? Por lo tanto, tiene que ser un canal de denuncias que tenga todas las garantías. A partir de aquí, el artículo sigue hablando de el establecimiento de medidas que deberán negociarse y que se deberán negociar esas medidas con la RLT. Con lo cual, volvemos a incluir aquí la negociación. No incluyamos, por favor, a la Comisión de Igualdad, por ejemplo, en lo que serían los procesos de investigación de acoso. Es una barrabasada, como decimos aquí en Cataluña. Tendríamos que establecer una comisión específica de temáticas de acoso que valide solo la eficacia del procedimiento, esto sí, pero quienes deben investigar las temáticas de acoso sexual y de acoso por razón de sexo son los profesionales de la igualdad. No puede hacerlo otra persona. Y de ahí que os haya planteado, voy a pasar de la definición, quería poneros algún ejemplo, pero sí que os he hecho un planteamiento a nivel general de aquello de lo que no nos vamos a poder librar, porque es algo que está ahí, que existe, que hay un despiste actualmente brutal en muchísimas empresas y que he considerado pertinente que se pueda exponer y exponer rápidamente. Voy justo de tiempo. Con lo cual, os he hecho una diferenciación de lo que sería todo el tema de acoso laboral y acoso sexual y o por razón de sexo, acoso sexual, huelga de igualdad de oportunidades, acoso laboral, huelga de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, debe actuar el servicio de prevención cuando hablemos de moving y debe actuar el agente de igualdad cuando hablemos de acoso sexual y de acoso por razón de sexo. ¿Vale? Hay otro tipo de temáticas, pero esto da para toda una disertación. Pero bueno, hay una figura que es la figura del agente de igualdad, que es la figura del perito experto en conflictos laborales por acoso, que dan lugar a la que sería la coordinación de las acciones positivas derivadas del plan, la implantación del sistema de gestión de igualdad y el análisis de los casos de acoso sexual y acoso por razón de sexo. ¿Vale? Voy a dejar de compartir aquí, porque aquí hablo de los grandes olvidados del compliance. Es verdad, actualmente nos encontramos que tanto en materia de acoso sexual como en materia de acoso laboral se nos olvidan las empresas y se nos olvidan los servicios jurídicos que tienen que introducirlo dentro de las temáticas de compliance. Es importante que las temáticas de compliance vengan, adopten los procedimientos que emanan de las temáticas de acoso, por lo tanto, son una serie de líneas que debemos tener en cuenta. Con lo cual, no nos vamos a librar de seguir gestionando el acoso sexual en todas las empresas, derivado de las obligaciones que nos conlleva la propia Ley 3/2007. Tendremos que seguir gestionando igualdad de oportunidades a nivel general, queramos o no queramos, porque todas las empresas están afectadas. Sin embargo, esta crisis económica y la crisis sanitaria del COVID lo que nos va a generar es que haya muchísimas empresas que no vayan a entrar en la materia. Hasta el momento nos hemos dado cuenta de que solo las empresas de un cierto volumen, y no todas, estamos hablando de que hay un 25% de las empresas que tienen la obligación de tener el plan de igualdad, que no lo tienen actualmente,
si al resto de empresas ya no se habían ni empezado a ponerse las pilas con lo que sería el cumplimiento de la ley de igualdad, ahora yo creo que va a ser mucho menos, las expectativas son mucho menores. Sin embargo, atención, cuidado, porque tenemos un Estado prácticamente en ruina, ¿vale? Tenemos un Estado que a raíz de esta crisis, insisto, crisis económica, vamos a tener más problemas aún con respecto a la recuperación económica, y la igualdad va a ser uno de los puntos que va a quedar un poquito alejado. Sin embargo, os digo, no hay vuelta atrás. Quienes tengan la obligación de tener este plan de igualdad deberán negociarlo, no hay más. Y la problemática nos la encontraremos sobre todo en la PYME. En la PYME veremos que costará mucho más implementar ya no planes de igualdad, sino procedimientos de acoso sexual con toda la responsabilidad que les conlleva. Creo que voy bien de tiempo, Xavier. El bien o el mal, como todo en la vida, es relativo, pero bueno, depende de tus compañeros cómo lo modulen. Pero bueno. Darle paso a mi compañera Cristina, ¿vale? Que Cristina nos hablará de cómo ha afectado a los diagnósticos de situación el tema del COVID, ¿vale? Con lo cual es una línea muy interesante que me gustaría darle paso ahora para que lo comentara ella. Vale, pues nada, Cristina, adelante, tu turno. Hola a todos y a todas. ¿Se me oye bien, verdad? Sí. ¿Me oís? Vale. Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla yo también, aunque creo que la presentación está aquí. Voy a intentar sacarla de aquí del archivo cargado. Me decís si se ve y si no, pues la comparto desde mi ordenador. ¿La veis ahora mismo? Sí, sí, la vemos, la vemos. Vale, perfecto. Pues eso, yo os voy a exponer ahora mismo que la situación en la que nos encontramos actualmente y cómo hacemos la tarea de realizar un diagnóstico de situación. Para empezar, ¿qué es un diagnóstico de situación de igualdad y cómo se elabora? Pues el diagnóstico es una herramienta que vamos a usar para identificar qué prácticas podrían estar generando una situación de desigualdad en la empresa. Nos va a servir como indicador de situación y a la vez nos va a establecer un punto de partida en el que vamos a definir pues, los objetivos y vamos a poder emprender acciones positivas. Y además va a ser también un punto de referencia para futuros análisis de situación y ver cómo va evolucionando la empresa. ¿Qué necesitamos para elaborar un diagnóstico? Pues principalmente datos cualitativos y cuantitativos de la empresa. Los datos cuantitativos van a hacer referencia a todo lo cuantificable, como su nombre indica, en cada área de la empresa, partiendo siempre de la segregación por género. Los datos cualitativos van a hacer referencia a todos los procedimientos internos que se lleven a cabo dentro de la empresa y que afecte a esas áreas que vamos a analizar. Y estos datos hay que recordar que son complementarios, lo que significa que un diagnóstico completo debe constar de ambos. Para poder hacer un diagnóstico que sea efectivo, vamos a tener que analizar todas las áreas que puedan verse afectadas directa o indirectamente por sesgos de género. Tenemos que tener en cuenta que los sesgos de género son un aprendido cultural, lo que significa que pueden estar presentes aunque no lo sepamos, pueden ser de manera inconsciente, lo que significa que como la empresa, aunque sea una entidad, la conforman personas, las personas son falibles, lo que significa que vamos a tener que conocer tanto el protocolo que rige cómo se lleven a cabo esos procedimientos de la empresa, tanto la formación de las personas que llevan a cabo y que los pongan en práctica. Lo que vamos a analizar con estos índices es el recorrido que hace una persona desde que accede a la empresa hasta que la abandona, si la abandona. Empezando por ofertas de trabajo, siguiendo con selección, contratación, formación, promoción y bajas, tanto temporales como definitivas. Además de ir revisando de manera continua en todas estas áreas el uso del lenguaje que hace la empresa. Para interpretar los datos cuantitativos, nosotros lo que hacemos es trabajar con índices. Los índices lo que van a hacer es ayudarnos a hacer una interpretación estadística que es necesaria para poder evaluar cada una de las áreas en materia de igualdad. Y estos índices son los que nos van a mostrar de qué manera afectan esos procedimientos que hemos comentado anteriormente, cualitativos, a la realidad de la empresa en cada área. Y son el índice de feminización, la brecha de género
el índice de distribución y el índice de concentración, que voy a pasar a explicarlos ahora brevemente. Entiendo que si no los habéis o habéis oído hablar de ellos nunca, pues a lo mejor suena un poco distante, pero yo creo que se entienden fácilmente. El índice de feminización es el que nos va a indicar la relación numérica entre hombres y mujeres, pudiendo existir igualdad, paridad, feminización o masculinización. Entendemos que igualdad es una equivalencia 1-1, es decir, una equivalencia de un hombre por cada mujer o una mujer por cada hombre. Paridad, vamos a hablar de una composición equilibrada, y lo que entendemos por composición equilibrada es 60-40, en porcentajes tanto 60 mujeres, 40 hombres, como viceversa. Y luego tenemos las situaciones de feminización y masculinización. Feminización hablando de que hay una sobrerepresentación femenina y masculinización hablando de que hay una sobrerepresentación masculina. En el caso de la brecha de género, es un índice porcentual y nos va a indicar el recorrido que hay que hacer para poder lograr la igualdad de género en el área analizada. Luego tenemos el índice de distribución, que nos va a reflejar de qué manera se distribuyen hombres y mujeres en distintos niveles de la empresa dentro de un mismo área, de manera global. Y el índice de concentración, que va a reflejar en qué niveles se concentran más hombres y en qué niveles se concentran más mujeres de manera intragrupal. No puedo bajar la presentación. Vale. ¿Cómo afecta la situación actual a la elaboración del diagnóstico? Pues lo que nos vamos a encontrar es que va a haber empresas que directamente va a tener dificultad para poder acceder a los datos cuantitativos. No va a poder acceder a ellos, o si puede acceder a ellos, va a tener datos incompletos, lo que va a dificultar de alguna manera el proceso del diagnóstico. También nos vamos a encontrar con que en la situación en la que estamos actualmente hay movimientos de plantilla muy grandes, lo que significa que probablemente si tenemos ahora unos datos recogidos, esos datos no van a reflejar una imagen real comparada con la normalidad dentro de la empresa. Esto puede conllevar que el proceso del diagnóstico se vea alargado en el tiempo mucho más de lo que normalmente llevaría. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que las situaciones difíciles no siempre muestran aspectos solamente negativos, sino que también vamos a tener la oportunidad, mediante este diagnóstico, de tener vamos a tener la oportunidad de poder identificar las fortalezas de la empresa. Esto nos va a permitir identificar el talento que quizá hasta ahora podía haber estado oculto y vamos a poder aprovecharlo. Y sobre todo, nos va a permitir actualizar la visión presencial que tenemos del trabajo, ya que hay empresas que antes no podrían a lo mejor haberse planteado el hecho de teletrabajar o la jornada reducida y ahora están viendo, al verse obligadas a ello, están viendo que funcionan perfectamente, lo que significa que nos va a dar la oportunidad de ampliar y modificar ese catálogo de medidas de conciliación. Una vez hayamos podido finalizar el diagnóstico, tenemos que tener claro que, como ya se ha comentado anteriormente, hay que negociar tanto diagnóstico como un plan y es nuestro deber ofrecer todas las facilidades posibles a la empresa para que pueda negociar tanto diagnóstico como plan de manera telemática. Entonces, paso con mi siguiente exposición, que es precisamente la telenegociación de los planes de igualdad y cómo se negocia el plan de igualdad. Pues para empezar tenemos que tener en cuenta lo que ya se ha dicho anteriormente. Tanto el diagnóstico de situación como el plan de igualdad deben ser negociados por ley, lo que significa que, al igual que se realiza en la negociación de los convenios colectivos, la negociación del plan de igualdad tiene que realizarse en el seno de una comisión negociadora y esa comisión negociadora debe estar formada tanto por parte de la empresa como por parte de la plantilla. En el caso de que la empresa no contara con RLT, de la misma manera debería la plantilla nombrar a la persona o a las personas que vayan a ejercer como representación de la misma. Pero siempre debe estar dentro de la comisión negociadora representación de la plantilla. ¿Y qué nos dice la ley? Pues lo que nos dice es que en el caso de las empresas que tengan 50 o más trabajadores, las medidas de igualdad deben dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad
que debe ser objeto de negociación de manera colectiva. Los planes deben tener un conjunto de medidas ordenadas que vayan dirigidas a remover los obstáculos que puedan dificultar la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Qué significa? Que tenemos que negociar un diagnóstico que tengan en cuenta tanto procesos de selección y contratación, clasificación profesional, formación, promoción profesional, condiciones de trabajo, corresponsabilidad, infrarrepresentación femenina, retribuciones y prevención del acoso sexual y por razón de sexo, que como habéis visto coinciden con esas áreas que hemos nombrado anteriormente y que son de las que vamos a pedir a la empresa datos tanto cualitativos como cuantitativos. Recordar, aunque ya se ha dicho anteriormente, que es obligatorio, la empresa tiene obligatoriedad de registrar el plan de igualdad y debe registrarlo de la misma manera que se registran los convenios colectivos. ¿Cómo hacemos entonces la telenegociación? Pues para empezar es importante facilitar a la empresa medidas telemáticas que permitan una convocatoria de reuniones con la comisión negociadora. En nuestro caso desde Igualia estamos haciendo uso del Zoom como sistema corporativo de reunión, pero debemos poder adaptarnos al sistema que tenga la empresa cliente, ya sea Skype, Hangout o cualquier tipo de sistema de comunicación, para poder facilitarle esa reunión. Además, en el caso de que la empresa no dispusiera o no conociera ningún tipo de estos sistemas de comunicación, pues poder asesorarlos. Y además tenemos que asegurar que todas las personas que vayan a formar parte de la comisión negociadora tengan acceso a esa reunión de manera telemática y puedan participar en las mismas. Con el uso de estas herramientas, y si se usan de manera adecuada, realmente la telenegociación, tanto del diagnóstico como del plan de igualdad, va a ocurrir de manera muy similar a como ocurriría si tuvieran lugar en una reunión presencial. Además, tenemos que añadir la ventaja, sobre todo en la situación en la que estamos, que al realizarse desde un domicilio privado va a evitar el riesgo de contacto con el resto de personas que formen parte de la comisión. Y también va a agilizar el proceso porque va a eliminar trabas que podrían suponer el desplazamiento a un lugar de reunión en los casos de empresas que tengan sedes en distintos lugares. Y creo que me he adelantado mucho, pero creo que como vamos un poco así de tiempo, muy bien, Cristina, gracias por tu aportación. Ahora daremos paso a tu compañero y a partir de aquí efectuaremos la rueda de preguntas indistintamente para quien crea oportuno coger y resolverla en función o de vuestra expertise o de vuestra, en este caso, del hilo conductual en base a vuestra ponencia, al guión de vuestra ponencia. Pues, bueno, tu turno. Mi turno. Supongo que se está compartiendo. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias. Primero agradecer a Acción Preventiva y a PDO el hecho de que nos hayan invitado. Y como siempre, en estas ponencias, yo cuento lo mismo. O sea, realmente los que conocen la igualdad son mis compañeros. Yo vengo del mundo de las finanzas y de recursos humanos, con lo cual la parte de igualdad me ha venido posteriormente e intentaré dar mi granito de arena en lo que pueda o lo que sepa. ¿Se está compartiendo la pantalla? Aquí, a ver. Ahora, sí. Vale. Bueno, vamos a hablar de conciliación. No, no es esta. No. Vamos a buscar la presentación correcta. Esta. Vale. Bien, vamos a hablar de conciliación, ¿vale? Me han dicho que tengo 5 minutos y por lo tanto voy a ir muy rápido hablando y voy a saltarme algunos de las pantallas que tenía del PowerPoint para ir de forma más rápido. Evidentemente, todos hemos oído hablar en algún momento de la vida de la conciliación, ¿vale? ¿Qué es la conciliación? No es más que buscar el equilibrio entre la vida personal, familiar y profesional de las personas, ¿no? Y así, de alguna forma, nos lo define literalmente cuando nos dice que la conciliación personal y familiar facilita que cualquier persona trabajadora, ¿vale?, pueda mantener al mismo tiempo una carrera profesional plena y a la vez ejercer el derecho al cuidado de la familia,
¿vale?, al desarrollo personal, su formación y disfrute de su tiempo de ocio, ¿vale? Bien, a partir de aquí, pensemos que esto es, al final, es una terminología que tampoco hace tantos años de que estamos hablando de este aspecto de conciliación, ¿no? Porque a nuestros ancestros, a nuestros padres, probablemente estos conceptos les sonaban un poco a chino, ¿no?, en ese sentido. Y por lo tanto, de alguna manera, al ser unos efectos o unos conceptos bastante modernos, pues han ido evolucionando con el tiempo y aún están en fase de construcción, ¿no? Al final, fijaros que la conciliación, me voy al punto de abajo, lo que está en negritas, ¿vale?, se basa en 3 aspectos básicos, ¿vale? El primer aspecto es romper los roles tradicionales de hombre y mujer en el ámbito del cuidado de la familia, el hogar y el trabajo, ¿vale? El segundo aspecto son las medidas que desde las instituciones nos van marcando para facilitar esta conciliación. Y el tercero, ¿vale?, es a nivel organizacional, a nivel de la empresa, ¿vale?, desarrollar una cultura que favorezca estos aspectos. Y vamos a desglosar un poquito estos 3 puntos, ¿vale? Primero de los aspectos nos dice romper con la tradición del hombre y mujer en los roles tradicionales, ¿vale? Y si nos damos cuenta, ¿vale?, los roles tradicionales de hombre y mujer, hay una cultura que marca mucho estos roles tradicionales y que no tienen la misma evolución en todos los países, esta cultura. Hay países, evidentemente, que esta cultura está más evolucionada y estos roles están menos marcados y otros países que están mucho más marcados, ¿no? Esta, a su vez, también nos dice que hay diferencias características emocionales, intelectuales y de comportamiento por el hecho de ser hombre o mujer, ¿no?, desde el punto de vista biológico, ¿vale? Y, por otro lado, las creencias, representaciones y atribuciones contribuidas a cada cultura tomando en base la diferencia sexual. Y, evidentemente, cada cultura marca unos estereotipos o marca unas normas que se han ido... uy, se nos va de pantalla. Vamos al anterior, ¿vale? Y nos van marcando diferentes temas, ¿vale? A partir de aquí, esta construcción cultural y sociocultural de aptitudes y roles, ¿vale?, se basa básicamente en una serie de estereotipos. Y os he puesto algunos ejemplos, ¿vale?, de estereotipos. Ejemplos como, por ejemplo, decimos, bueno, si una persona es nerviosa, si se trata de una niña, pero es activa, perdón, si se trata de una niña decimos que es nervioso y si se trata de un niño decimos que es una persona inquieta, ¿vale? Por ejemplo, desinhibida. Si se trata de una niña decimos que es pícara y si se trata de un niño decimos que es simpático. Estos son roles que vienen establecidos. ¿Y qué nos ocurre cuando estos estereotipos se van marcando en la sociedad? Pues lo primero que tenemos que hacer es romper estos estereotipos. Y romper estos estereotipos se rompe desde varios aspectos. El primero de todos es el entorno familiar, ¿vale? Los que ya no somos millennials, sino que pasamos de los 40 y 10 y muchos, y algunos, bueno, muchos tampoco, algunos, ¿vale? En ese sentido, pues hemos nacido en una sociedad donde los roles estaban mucho más marcados y tú te ibas a levantar un día de tu casa para recoger la mesa y te decían, esto lo hace la mamá y tus hermanas, te decía tu padre. Y tú te decías, oye, ¿por qué? ¿No? Y porque la cultura era esta, ¿no? De alguna forma, en el entorno familiar es el primero que hemos de romper estos moldes. ¿Por qué? Porque la familia tiene que trabajar unida y tiene que decir, oye, todo el mundo somos iguales y todo el mundo tenemos que trabajar en un mismo sentido, ¿vale? Y la gente tiene que adaptarse en el entorno familiar a hacer absolutamente de todo. Segundo es la comunidad de educación, educativa, ¿vale? Los propios colegios. En los colegios aún existen estos estereotipos y fijaros que existen desde el punto de vista de que, y hay determinados colegios más y menos, el hecho de llevar uniforme, que los uniformes de los chicos sean de una forma, de las chicas sean de otras, todo esto marca diferencias, ¿no? En la comunidad educativa también se establecen diferencias desde el punto de vista de perspicacia, de la forma de actuar de los profesores o de la gente ante determinados entornos e incluso en el momento en que tú vas a hacer un regalo a un niño, ¿vale? Y dices, bueno, ¿al cumpleaños de quién vas? De Pepito. Pues a Pepito se le ha de comprar pues el balón de fútbol o tal. Y si vas a cumpleaños de Pepita, no, a Pepita le vamos a regalar una muñeca. Tú no sabes si a Pepito le gusta el fútbol o no. Yo tengo un hijo y a mi hijo, yo que soy muy futbolero y socio del Barça, ¿vale? Nunca ha venido conmigo al fútbol, lo odia profundamente y en cambio mi hija sí ha venido, ¿vale? En ese sentido, con lo cual, dentro de la comunidad de la educación en general de nuestros hijos también tenemos que romper,
¿vale? Y la comunidad educativa tiene que ayudar a romper. Y lo último es la sociedad e instituciones que tienen que reglamentar para que todo esto se lleve a término. Y sobre todo tenemos que contemplar un último aspecto, ¿vale? Que es el aspecto de la corresponsabilidad, ¿vale? Tenemos que enseñar desde pequeños, en la familia, en la escuela, en los entornos, ¿vale? Que las personas tienen que hacer absolutamente de todo independientemente de su género, ¿vale? Y aquí hablamos de dos, corresponsabilidad parental, ¿vale? Que hemos de empezar los padres mostrando y siendo corresponsables en la educación de nuestros hijos, ¿vale? Y la corresponsabilidad familiar, donde las tareas del hogar se tienen que repartir equitativamente entre los miembros de la familia, ¿vale? A partir de aquí, y voy rápido porque me han dicho que tenía 5 minutos y por lo tanto tenemos que ir con un poco de rapidez. Vea que bajo esto. A partir de aquí, segundo aspecto que nos encontramos a nivel legislativo, ¿vale? A nivel legislativo y en España, ¿vale? Se dictaminó la primera ley en el año 99 de conciliación laboral y familiar. Evidentemente, con la ley orgánica del 2007 de igualdad, todo esto se refuerza y la última que nos encontramos es el Real Decreto del 2019, en el cual pues también tocan temas de conciliación, ¿vale? Y tocan en dos aspectos básicamente. Por un lado, dicen que todas las empresas tienen que dar o facilitar, ¿vale?, conciliación familiar. Pero fijaros que lo tocan desde un punto de vista tan sui generis, por decirlo así, que dicen, bien, decimos que esto se tiene que fomentar en el entorno de la empresa, pero lo dejamos al convenio colectivo de cada organización, ¿vale? En caso de que el convenio colectivo de la organización no lo legisle, ¿vale?, en este caso será el empleado el que solicitará y la empresa tendrá 30 días para poder decir si acepta o no, ¿vale?, las condiciones de conciliación que ha propuesto el empleado, ¿vale? Y el segundo aspecto que toca dice que, bueno, por permisos de nacimiento se equipara o se equiparará con el tiempo el paternal y el maternal, ¿vale?, a 16 semanas los dos. Eso sí, con unas limitaciones, ¿vale? En el caso de la madre, las 6 primeras semanas después del parto, ¿vale?, o de la adopción, tiene que estar de baja maternal y el padre son 2 semanas y el resto durante el primer año de vida natural del niño o niña, ¿vale?, es cuando pueden coger el resto de esta baja maternal. Pero fijaros que en el 2021 tanto hombres como mujeres, ¿vale?, dispondrán, o tanto el padre como la madre, dispondrán de las 16 semanas de baja maternal. Bien, el tercer aspecto que hablábamos, ¿vale?, es a nivel de organizaciones. Es evidente que las organizaciones es un tema que les preocupa cada vez más el hecho de poder llegar a conciliación. Les preocupa, pero también genera limitaciones, porque evidentemente no todas las organizaciones son iguales ni tienen la misma posibilidad o flexibilidad para poderlo desarrollar. Evidentemente, si nos encontramos ante una organización industrial, pues los turnos están muy marcados y el poder llegar a determinadas conciliaciones es más complejo, ¿vale?, que, por ejemplo, en otras organizaciones más de carácter de servicios, donde se pueden llegar a mayor flexibilidad en determinados horarios. Para que nos demos una imagen general de cómo está actualmente el mercado, ¿vale?, yo os diría, os enseñaría este cuadro, ¿vale? Y os diría, fijaros que hay 3 tipos de empresas grandes ya, ¿vale?, la mediana y la pyme, ¿vale? ¿Y cómo está? Pues fijaros, en medidas como, por ejemplo, horario y flexibilidad de entrada y salida, pues vemos que, por ejemplo, está muy equitativo entre los 3 niveles de empresa. Evidentemente, las grandes empresas tienen más porcentaje de personas que pueden disfrutar de este beneficio social o de esta conciliación, ¿vale? Pero nos encontramos con otras, como por ejemplo son los permisos no retribuidos, donde en las pymes prácticamente no existen, en las micropymes, ¿vale? Sí que existen, por el contrario, en las grandes empresas o en las empresas de carácter mediano, ¿vale? También nos encontramos, pues, por ejemplo, en vacaciones flexibles, donde vemos que, por ejemplo, donde más existe es en la micropyme y, por el contrario, en las grandes empresas son mucho más estrictas. Me imagino que, como toda esta presentación se os enviará, ¿vale? Voy a recortar y no os voy a contar todo el cuadro, sino que hacemos esta pequeña pincelada, ¿vale? Y vamos al último punto y quizás el más importante. ¿Qué nos aporta o qué aporta el hecho de la conciliación en una organización?
Pues yo os hablaría de dos puntos de vista. Desde el punto de vista del trabajador. Un trabajador que tiene en su organización hay una buena política de conciliación, ¿vale? Por un lado, incrementa la satisfacción como trabajador. ¿Por qué? Porque la persona cada vez valora más el tener esta libertad o el tener esta flexibilidad de poder compaginar sus tres ámbitos, el ámbito profesional con el ámbito personal y con la parte familiar, ¿vale? Y por lo tanto genera mucha satisfacción en el entorno del trabajador. Segundo, reduce niveles de estrés y ansiedad. Evidentemente, todos hemos tenido el día que el niño lo has de llevar al médico y tienes que salir corriendo, llevarlo, volver, no sé qué, no sé cuántos y tal. El día que tienes pues un problema familiar, que han de operar a un familiar o que han... Todos estos temas generan ansiedad, ¿no? El hecho de tener flexibilidad en todos estos aspectos evidentemente genera o reduce los niveles de ansiedad y de estrés, ¿vale? Aumenta el nivel de satisfacción de las personas trabajadoras y evidentemente todo esto ayuda a fomentar esta igualdad entre el hombre y la mujer, ¿vale? Y fomenta, evidentemente, la parte más importante que es la corresponsabilidad. Pero, ¿y como empresario? ¿Qué te genera como empresa el hecho de una política de conciliación adecuada en tu entorno? Uno, primero, tus trabajadores estarán más satisfechos. Segundo, casualmente incrementa la productividad de los trabajadores. Un trabajador satisfecho es más productivo. Y nos damos cuenta, por ejemplo, el COVID nos ha enseñado que al principio seguramente todo el mundo tenía miedo de decir, oye, el teletrabajo, la gente rendirá, no rendirá y tal. Si te das cuenta, yo en mi entorno, con toda la gente que hablo de que hace teletrabajo y tal, te dicen, ostras, trabajo más horas ahora, ¿vale? Y quizás con más intensidad incluso que cuando estaba en la oficina. Y esto es una realidad, la productividad ha crecido, ¿vale? Después, incrementa el nivel de retención, que es algo que preocupa mucho a las organizaciones. ¿Cómo retener el talento? Evidentemente, si un trabajador está satisfecho, tiene la flexibilidad, puede compaginar adecuadamente el ámbito profesional con el familiar, le es más difícil verse tentado a moverse a otras organizaciones, ¿vale? Mejorar los niveles de captación de talento. ¿Por qué? Y yo que durante muchos años he hecho selección de personal y yo recuerdo que una de las cosas primeras que te preguntaba los candidatos, y cuanto más jóvenes más te preguntaban, era decir, oye, horario, flexibilidad que voy a tener, ¿vale? O sea, aspectos de calidad de vida, ¿vale? Más que aspectos casi retributivos, que evidentemente tenían su importancia, pero buscaban compaginar adecuadamente los dos aspectos. Por lo tanto, a la hora de captar, el hecho de fomentar o tener una buena política y presentarla y saberla vender, pues también te ayuda a captar este talento. Mejora la imagen de la empresa en el mercado. No olvidemos que las redes sociales dan muchas cosas buenas, pero también dan muchas malas, ¿vale? Y cualquier candidato, cuando hoy en día va a un proceso de selección, tú lo has investigado a él, pero él te ha investigado a ti, ¿vale? Él ha mirado qué dicen de tu empresa en las redes, ¿vale? Y por lo tanto, una empresa que en las redes hablen bien de ella, ¿vale? Evidentemente tiene más facilidad a la hora de buscar o incorporar personas. Y esto es una realidad que nos hemos de acostumbrar también cada vez más, ¿no? Reduce los niveles de absentismo laboral, porque evidentemente cuando la persona no tiene que ir a subterfugios para poder compaginar estos temas, pues el absentismo desaparece en gran medida y, por lo tanto, automáticamente la persona es más productiva y sabe cómo compaginar todos los aspectos, ¿no? Todos los que hemos dirigido organizaciones y tal, hemos tenido pues algún comercial que de vez en cuando siempre tenía visitas a una determinada hora de la tarde y como tú has sido monaguillo antes de ser cura, ¿vale? Sabes perfectamente que aquella visita es que tenía algo familiar y que se iba a casa, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Todo esto con una buena conciliación y un horario flexible, por ejemplo, se eliminan todos estos aspectos. Y último, reduce evidentemente todo el nivel de estrés y ansiedad. Y con esto es todo, porque como han dicho que tenía 5 minutos, he ido lo más rápido que he podido y nada, agradeceros vuestra atención. Agradecemos tu celeridad. Tampoco hacía falta que sobredimensionases el ritmo, sí que moderarnos en tiempo, porque para compartir el conocimiento es importante
lo que vamos a hacer ahora, ¿no? El solventar dudas, el que las podáis aclarar, y ya os lanzo la primera sin más dilación, ¿no? Me decían por aquí desde redacción, ¿no? Me pasaban las preguntas que han ido aglutinando del auditorio y me estaban diciendo ¿qué formación debe tener el agente de igualdad que habéis comentado y la persona que gestione el canal de denuncias? ¿Respondo yo? ¿Sí? Indistintamente, vosotros os lo dejo. A ver, fijaos, llegamos a un punto que ha originado una cierta controversia, pero como todas las controversias, al final quien discierne y quien marca la prerrogativa final de cara a solventar suele ser o autoridad laboral o, en este caso, el Instituto de la Mujer. De hecho, cuando se habla de la figura de agente de igualdad como aquella figura que está dentro de la compañía y que debe ayudar en la coordinación de la implementación de las acciones positivas, esta formación es una formación que el propio Ministerio de Igualdad en su momento y el propio Instituto de la Mujer estableció una formación de 60 horas como mínimo. Se estableció una formación mínima que debía tener una serie de materias que la dejaban a criterio de las entidades formativas, pero que luego se ha visto que faltaban criterios. Sin embargo, con respecto a la colación de la segunda pregunta que hacías, de cara a poder gestionar un canal de comunicaciones dentro de una empresa, es decir, un canal de denuncias en materia de acoso sexual y en materia de acoso por razón de sexo, no solo debes tener esta formación específica de agente de igualdad de 60 horas y circunscrita a lo que es la realidad de las empresas, sino que también debe tener una formación específica en materia de acoso sexual y acoso por razón de sexo. En concreto, hay una acción formativa que es la formación del perito experto en conflictos laborales por acoso, que desde igual le llamamos PECLA, porque es una formación que te ayuda y que te habilita, además, para poder conocer de las diferentes situaciones en las que podemos llegar a entrar en casos o no de acoso sexual. Y más que nada es porque esto te ayuda a discernir de los casos que son acoso sexual de los que no. Si diéramos vía amplia, y lo mismo pasa en prevención de riesgos laborales con lo que sería las temáticas de acoso laboral o moving, y no teníamos un profesional detrás que sepa discernir de aquello que es acoso laboral de lo que no lo es, ¿vale? Lo mismo pasa con la agente de igualdad con respecto al acoso sexual, pues podemos tener un problema porque se nos pueden colar todo tipo de denuncias en materia de acoso laboral. Por lo tanto, es importantísimo que este profesional tenga la formación mínima necesaria, ¿vale? Tanto como agente de igualdad en materia de acoso sexual, como de perito experto en conflictos por acoso, así como la formación básica para el tema de acoso laboral, propiamente dicho, de técnico superior en prevención de riesgos laborales, con la especialidad de ergonomía y psicosociología aplicada, básica, y la formación también de perito experto en conflictos por acoso. Esta sería la... Vaya, que poco más o menos nos van a hacer ministros, Guillem. Exacto. Bueno, por aquí había otra pregunta y me ha parecido muy interesante. Desde vuestra experiencia, me comentan, ¿qué medidas son las que las empresas suelen estar más a favor de implementar y cuáles las que menos? Más a favor de implementar y las que menos. Hombre, las que más a favor están de implementar, y te voy a ser puramente realista, son aquellas que les va a conllevar menos problemática a la hora de negociar en primer lugar, ¿vale? O sea, todas las políticas de conciliación de las cuales nos ha estado hablando Miquel y que nos marca como un punto de vista realista de que, oye, que son beneficiosas, pueden llegar a ser beneficiosas, estas son las que menos recepción tienen. Las que más recepción tienen y las que son más aceptadas y más efectivas, al fin y al cabo, son las... Esa era otra pregunta que me han solicitado. Bueno, ¿y cuáles son las más efectivas para la consecución del objetivo? Vale, pues ahí te respondo. Son las acciones de formación y comunicación, básico. Si queremos hablar de efectividad en materia de implantación de un plan de igualdad, tenemos que llegar a hablar
de llegar a esta transversalidad. O sea, tenemos que llegar a todas las personas trabajadoras de nuestra organización. No podemos permitirnos el lujo de desarrollar un plan de igualdad, subirlo a un registro y luego no implementarlo. Con lo cual, tenemos un problema básico y brutal en el fondo, porque estamos destinando recursos a una serie de acciones de consultoría, a un estudio de diagnóstico, a acciones de desarrollo del propio plan. Y si al final este plan no lo damos a conocer, es decir, no tenemos un procedimiento de comunicación adecuado, es inviable. O sea, al final no vamos a llegar a esta transversalidad. Por otra parte, las medidas que más están valorando desde inspección de trabajo concretamente son las medidas de seguimiento. Cuando te llama la inspección de trabajo, y ha pasado a muchos de nuestros clientes, en el momento en que dicen, a ver, vengan aquí y traigan su plan de igualdad. No solo piden el plan de igualdad y te analizan el plan de igualdad, sino que te solicitan además cómo has ido implementando este plan de igualdad. Y a través de, que es la presencia de la RLT dentro del mismo proceso de inspección, a través de las actas que se han ido elaborando en todas las reuniones que se han tenido a lo largo del año en la Comisión de Igualdad. Y, claro, son medidas que son de necesario cumplimiento, son medidas de seguimiento que es básico, pero sobre todo las más importantes, a mi entender, no sé si tú, Miquel, o tú, Cristina, luego querréis decir otra cosa contraria, pero para mí las de comunicación y las de formación son fundamentales. Pensad que tenemos una obligación legal de dar formación a toda la plantilla en materia de igualdad. No es lo mismo que lo que se establecía en el artículo 18 y 19 de formación e información que te venía directamente de la Ley 31/95 de prevención, pero sí que te lo exige en el artículo 48, la segunda parte, cuando te habla de formar a todo el personal en materia de temáticas de acoso sexual o temáticas de, ¿vale? Claro, nos establece una obligación, una línea determinada, pero es una formación que tiene que ser de nivel básico, por supuesto, pero que llegue a toda la transversalidad de todo el personal de la compañía. Muy bien, gracias, Guillem. La siguiente, porque se van acumulando aquí. Veo que la gente está muy activa, muy participativa. Si una persona de plantilla solicitase una reducción de jornada o un cambio de jornada laboral, ¿hasta qué punto la empresa estará obligada a cumplirlo? Esta me toca a mí, ¿no? Vale. A ver, primero tenemos que analizar las circunstancias personales de la persona y por qué lo solicita, ¿vale? En algunos casos, los estatutos de los trabajadores ya nos establecen que sí que tiene derecho, ¿vale? Ya sea para cuidar a hijos menores de o para cuidar a mayores de, ¿vale? Y si en el estatuto no está contemplado ninguno de estos aspectos de los trabajadores, ¿vale? Tenemos que ir a un convenio colectivo, lo que nos diga que hay. Si el convenio colectivo tampoco nos especifica nada, ¿vale? Ya queda un poco, entre comillas, a negociación por parte de la empresa, ¿vale? Entonces, allí la experiencia nos dice que nos encontramos con dos aspectos. Normalmente la empresa tiene la voluntad, pero claro, siempre y cuando la voluntad no genere jurisprudencia. Y esto, los que sois letrados, lo entenderéis perfectamente, ¿vale? ¿Por qué? Porque, claro, si yo tengo una fábrica con 200 trabajadores que trabajan a turnos determinados y favorezco a una persona que me lo ha solicitado, ¿quién te dice que mañana no me lo pidan 20? Se producen agravios comparativos frecuentemente. Claro. Y entonces es cuando ya entras en la negociación con los sindicatos, ¿vale? Con la RLT, de decir, oye, vamos a establecer los condicionantes bajo los cuales vamos a dar determinadas preventas a las personas, ¿vale? Porque, claro, si solamente te lo pide una persona, la voluntad normalmente en el 99,9% de los casos por parte de la empresa es, si puede, dárselo. Pero el miedo que tiene en paralelo la empresa es que esto genere jurisprudencia dentro de la organización y automáticamente me lo vengan a pedir varias personas. Y, por lo tanto, normalmente lo que busca, y por eso la ley, incluso en el Real Decreto 6 del 2019, te dice que la empresa tiene 30 días para contestar a una petición, ¿vale? En esos 30 días la empresa intenta sentarse con el comité de empresa, ¿vale? Y establecer los parámetros bajo los cuales
se darán determinadas preventas a determinadas personas. Muy bien, creo que meridianamente claro. Esto me recuerda de que hoy me estaban comentando que con el desconfinamiento, bueno, y la vuelta a la incorporación laboral, pues, bueno, me comentaban, oye, posiblemente se dispararán las bajas, ¿no? Porque, bueno, no nos engañemos, los críos no vuelven al colegio hasta septiembre, con buena suerte, y ahora ¿qué hago con los críos? Oiga, con lo que me pagan, señor Prodevall, en mi empresa, con lo que me pagan, no me da para pagar un canguro. Claro, si los abuelos, que son normalmente quien se queda con los críos, son, bueno, personal de riesgo, ostras, no puedo dejarlos, ¿no? Pues mira, asociación de ideas, me ha venido a colación la conversación de esta mañana en una planta química, ¿no? Muy bien, seguimos, si os parece, con la rueda de preguntas, ¿no? Bueno, a todo esto lo comentaba porque el cliché normalmente preconcebido, me ha gustado mucho esa similitud de la muñeca y la pelota, o de que una persona, una mujer activa, la nombrabas de, no me acuerdo el nombre, de una determinada manera, y a un varón la nombrabas de otra, ¿no? Pues el arquetipo nos dice que normalmente las mujeres son las que se quedan con los críos. Claro, el problema me lo planteaba una mujer. Ni por su cabeza se le pensaba y contemplaba que se quedase el marido con sus hijos, ¿no? Entonces, bueno, a veces el problema, repito, estos clichés los tenemos tan interiorizados, hombres y mujeres, indistintamente, que a la hora de la verdad, la mujer también está asumiendo implícitamente, ¿no? En muchos de los casos, sin darse cuenta, ¿no? El problema, ella entendía que era de ella, no era de su marido. Entonces, esto es una realidad, porque al final es parte de la cultura en la cual la persona se ha criado, y por lo tanto automáticamente coge el rol, una parte de la familia, o coge un... Fijaros que desde la antigüedad el hombre era cazador, la mujer recolector, ¿no? Y la evolución siempre ha sido así. El hombre iba a la guerra y la mujer cuidaba a la familia. Y todo esto, al final, son muchos años, siglos, ¿vale? De una cultura, y evidentemente todo esto se va modificando paulatinamente, y tú te das cuenta. O sea, yo, mis hijos, por ejemplo, hay cosas que dicen, papá, eres machista en esto. Y digo, ¿qué he hecho? No, en algunas cosas, ¿no? Pero te lo dicen, ¿por qué? Porque evidentemente el cambio generacional pues también va provocando, va haciendo cambios, y si tiras para atrás y piensas lo que hacía tu padre o lo que hacía tu abuelo, lo que haces tú y lo que probablemente hará tu hijo, pues todo cambia. Cristina, hay una frase que me ha gustado mucho, que comentaba algo así como hay discriminación o sesgo de género que a veces no es explícito, sino que está oculto, ¿no? Y esto es verdad. O sea, a veces sin darnos cuenta o sin intención, hay factores que son discriminatorios. Y evidentemente hay una parte de la sociedad que tiene, y muy importante cada vez más, bueno, cada vez menos, pero muy importante aún en la sociedad, ¿vale? Que tiene interiorizado. Mirad, yo cuando me incorporé en Igualia, me acuerdo que me fui con una de las consultoras a una comisión, ¿vale? Para indagar o para mejorar los procesos de formación, ¿no? Y me acuerdo que una de las personas, era una comisión aparte formada por 3 hombres y una sola mujer, ¿vale? Y una de las personas de la RLT, y le digo, oye, ¿tú por qué te has incorporado a esta comisión? Y dice, mira, yo no tengo ni idea de lo que es un plan de igualdad. Digo, pero lo que quiero es que mi hija, que tiene 17 años, no sufra lo que sufren las mujeres de hoy. Muy ilustrativo, muy gráfico, muy gráfico. Oye, si os parece, seguimos con las 2 últimas preguntas, porque el tiempo se agota y tenemos que ser puntuales para no penalizar precisamente la conciliación familiar, ¿no? Horario de terminar dentro de 10 minutos, son las 8:19.
A las 8:30 terminamos. Por aquí tengo una que también me ha parecido muy interesante, que me decía, en ausencia de un correo electrónico, ¿qué procedimiento es el más adecuado para el canal de denuncias? Evidentemente siempre cumpliendo con la confidencialidad y el anonimato, ¿no? Si no tenemos correo electrónico para poderlo, bueno, pues encriptar o no encriptar, ¿cuál es el procedimiento más seguro? O más adecuado, ¿no? Más seguro, no, más adecuado. Hombre, si me permitís, yo creo que la mejor manera de canalizar las denuncias son a través de los canales profesionales que existen hoy en día y no los canales de compliance, cuidado, ¿eh? Hay canales específicos, ¿vale? Como por ejemplo el Compliance Channel, que son canales que están en la red y que lo que te permite es que las personas responsables tanto del área de igualdad como del área de prevención de riesgos laborales, que deban gestionar esto o que deban recepcionar lo que serían las denuncias, tanto de acoso sexual o de acoso laboral, puedan intervenir a través de este propio canal. Que sea una herramienta que primero que te garantice la confidencialidad, que sea una herramienta segura, insisto, si está encriptada mejor que mejor, pero sobre todo que la persona que lo recepciona sea la persona que esté capacitada para ello. Y es decir, que en caso de temática de moving, sea el responsable de prevención de riesgos laborales de la compañía quien reciba este formulario o esta queja o esta denuncia, y en el caso de que sea una posible denuncia en materia de acoso sexual, que sea el agente de igualdad o la agente de igualdad de la compañía quien recepcione esta denuncia. Más que nada para poder después discernir y para poder valorar cuáles son las actuaciones que vienen a posteriori. Porque el mayor pánico que existe en una compañía cuando hablamos de temáticas de igualdad es: me ha venido una denuncia por acoso sexual. ¿Y ahora qué hacemos? Y ahí todo el mundo se pierde. Y se cometen errores básicos que luego, si el caso se judicializa, puede ser lo más perjudicial posible. Con lo cual, y veía otra de las preguntas y te lo enmarco con esta otra pregunta que veía que se hacían en el chat, que preguntaban sobre si es necesario tener un departamento de igualdad de oportunidades dentro de tu compañía o en qué departamento se circunscribía. Solo por este tema de la gestión del propio canal de denuncias, ya es básico poder disponer de un área de igualdad en tu compañía. Pensad que cómo empezó la prevención de riesgos laborales en un principio, ¿vale? Que empezaba con las evaluaciones de riesgos, seguía con los planes de prevención, el Comité de Seguridad y Salud. La línea es la misma: diagnóstico de situación, plan de igualdad, comisión negociadora, comisión de igualdad. Tenemos dos modelos de canales de denuncias, por lo tanto, a mi entender, es necesario que exista un área de igualdad dentro de la compañía, y este área de igualdad es importante que esté circunscrita a lo que sería el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, porque el acceso a todos los datos y a toda la información necesaria para gestionar correctamente igualdad cuelga directamente del área de recursos humanos. Y para ir cerrando el tema, ¿qué diferencia hay entre la comisión negociadora y la comisión de igualdad? Cristina, tuya. Tienes Cristina, el altavoz igual lo tienes silenciado, no lo sé. No te oímos. ¿No? Bueno. No. Bueno, si queréis doy yo, Cristina. Sí, contéstala tú porque se nos va el tiempo, Guillem, y nos... La comisión negociadora es una comisión que es temporal. Es una comisión que nace y muere en todo el proceso de lo que sería la negociación del diagnóstico de igualdad y del plan de igualdad. Por lo tanto, tiene una durabilidad determinada, tiene una duración determinada. Cuando nos preguntan las empresas, oye, ¿es necesario constituir o redactar un reglamento para esta comisión de igualdad? Nuestra respuesta es no hace falta, porque esta comisión negociadora debe tener una temporalidad. Si es comisión negociadora, significa que solo su función es negociar diagnóstico y negociar el plan de igualdad. Y a partir de aquí
vendría lo que sería la implementación del propio plan de igualdad. Se le da tanta importancia al plan de igualdad como a la implementación del plan. Y en la Comisión de Igualdad lo que se hace es el seguimiento y la coordinación de todo el cumplimiento de las acciones positivas que emanan del plan. Por lo tanto, es una comisión que es operativa, la Comisión de Igualdad, se alarga en el tiempo y sí que es recomendable que tenga ya un reglamento específico que marque cómo podemos establecer las sustituciones, cada cuánto tiempo deberíamos reunirnos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la diferencia es clara. Sí que es verdad que, a diferencia de lo que ha pasado en materia de prevención, aquí existen dos comisiones que se pueden circunscribir una con la otra. Sí, es posible que las personas que constituyan una comisión continúan con la otra comisión siendo las mismas personas. Sí, o sea que por esto no hay ningún tipo de problema. Pero que en el fondo son dos entes jurídicos diferentes que tienen una serie de funciones diferentes y, por lo tanto, tiene una durabilidad en el tiempo, una y la otra se alarga en el tiempo y largo tiempo. O sea, que en principio está previsto que de por vida, al igual que el Comité de Seguridad y Salud, coexista en la compañía. Pues muchísimas gracias por vuestras aportaciones, por poner luz en este camino largo, duro, posiblemente en algunos de los casos tortuoso, porque realmente hay que trabajar mucho en todas las organizaciones. Nos tenemos que, a mi entender, trabajar mucho a título personal y colectivo para no caer inconscientemente o conscientemente en esos arquetipos que antes hablabais vosotros. Muchísimas gracias por compartir los tres, Manel, Guillem y Cristina, vuestro conocimiento con nosotros y os emplazamos en alguna otra sesión de la APDO para poder compartir este conocimiento transversal tan necesario en nuestras organizaciones como palanca de competitividad en todas nuestras empresas. Gracias sinceramente por el tiempo que nos habéis dedicado y por la luz que habéis puesto a este largo sendero. Estamos en contacto. Gracias a todos por haber asistido a este acto. Me ha gustado mucho y en este sentido, repito, os emplazamos nuevamente a que compartáis un tiempo con nosotros para compartir de alguna manera algo tan intangible como es la igualdad, porque se puede tangibilizar, pero yo creo que los valores intangibles de la igualdad son mucho mayores a los tangibles, todo y que son muchos. Gracias sinceramente, nos vemos en otra ocasión y gracias a todos vosotros por compartir este espacio. Hasta pronto. Que tengáis una buena noche. Gracias.